Querida escuela del movimiento de cursillos, estamos transitando este momento, tiempo de pandemia, pero tiempo de ricas oportunidades en la que podemos salir adelante, en este caso gracias a la tecnología. Por eso los invito a rezar y a masticar este tema que es de las líneas básicas oficiales, el tercer tema que habla de la fragilidad humana. Nos ponemos en la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar lo bueno y recto según tu Espíritu, para gozar para siempre de tus consuelos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo el influjo del Espíritu Santo, en la que esta semana con mayor intensidad toda la Iglesia pide para que nos renueve con su soplo vivificador, vamos a meternos en este tema que es de la fragilidad humana. Ya el Papa lo había anticipado en Evangelii Gaudium, su primera exhortación apostólica. Nos habla de la fragilidad humana y nos habla de personas en este tipo de fragilidades, como lo son los pobres, los sin hogar, los drogadependientes, migrantes, refugiados, desempleados, los ancianos solos, los que sufren diferentes formas de trata de personas, las mujeres maltratadas, los niños sin nacer, los niños esclavos o soldados, aquellas personas que se sienten excluidas de la vida de la Iglesia, la degradación ecológica. La lista, dice el Papa, es interminable, por eso a esta lista también le agregamos nosotros, y el Papa mismo agrega en Amoris Laetitia, esta exhortación post-sinodal sobre la familia. Y vamos a tratar de la fragilidad humana en los matrimonios, o en estas personas que se unen. Ya en ese famoso y muy bonito capítulo 8, bonito pero denso y profundo, que no se lee por encima, sino que hay que ahondar en lo que quiere decirnos y transmitirnos el Papa. En este famoso capítulo 8 de Amoris Laetitia, primero habla de el matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Es la unión de dos cristianos que se comprometen para toda la vida delante de Dios y de la Iglesia. Pero a esto hay que agregarles otras situaciones, uniones, dice el Papa, que contradicen radicalmente este ideal de matrimonio, según lo concibe la Iglesia. Pero algunos lo realizan, al menos, de modo parcial y análogo. Los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. Estamos hablando, y habla el Papa en este párrafo, de las personas casadas por civil, diríamos nosotros, que no han recibido el sacramento, y de las personas que están en pareja, pero que no han recibido ni el sacramento ni han pedido la unión civil porque no lo tienen en su horizonte, no lo ven. Entonces, bueno, esas situaciones le decimos nosotros amigablemente salvables, porque quizás con un esfuerzo, quizás con un acompañamiento bonito de parte de cristianos, de católicos, podamos ir
haciendo que estas personas revean su situación y puedan y quieran y están al alcance de la mano poder recibir el sacramento del matrimonio. Nada obsta a que lo reciban. Simplemente su falta de fe o falta de oportunidades o quizá otras visiones hayan hecho que este sacramento del matrimonio lo hayan pospuesto o no lo tengan en su corazón o en sus miras. Pero quizá con un acompañamiento adecuado eso puede revertirse. Son estas situaciones salvables en las que la Iglesia y el movimiento de cursillos, especialmente en el precursillo, es lo que intentamos hacer y es lo que muchas veces hemos charlado. Precursillar a estas personas es hacerles ver lo bonito, lo hermoso y la bendición tan grande y la presencia del amor de Dios en esa pareja que se une por civil o se ha unido en pareja, y que sería bonito, sería aconsejable y sería maravilloso que recibieran esta gracia. Para eso hay que acompañar, para eso hay que precursillar, para eso hay que evangelizar a estas personas, para que descubran lo bonito del sacramento del matrimonio. Son situaciones salvables entonces, en las que siempre la Iglesia, y repito, el cursillo está atento a que eso se dé. Vamos a saltar toda esta introducción que hace líneas básicas oficiales del movimiento para decir algo sobre el marco evangélico y el marco doctrinal en donde están asentados esta reflexión. Lógicamente, en el marco evangélico está la doctrina de Jesús sobre el matrimonio y la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, que si no nos vamos tan atrás, podemos descubrir en textos que hemos leído en la Gaudium et Spes, en Lumen Gentium, Humane Vitae, esta encíclica del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, también de Pablo VI, Familiares Consortio, ya de nuestro Juan Pablo II, Deus Caritas Est, esta encíclica de Benedicto XVI, y por último, Amoris Laetitia, de el Papa Francisco. Entonces, no vamos a abundar en detalles. Sí, es bueno siempre, si tenemos tiempo, volver a releer estas encíclicas y estos textos fundamentales sobre el matrimonio cristiano y sobre lo que hablan ellos sobre el sacramento. En el marco metodológico, lógicamente, tenemos que ver los tres tiempos de estas líneas de acción sobre la fragilidad. Entonces, nos metemos de lleno en estos tres tiempos y en las líneas propuestas, líneas de acción por el movimiento sobre la fragilidad en el precursillo, poscursillo y cursillo. Las líneas de acción son más o menos claras, por lo tanto voy a leer algunas. Por ejemplo, dice en el precursillo: podemos precursillar en los casos de fragilidad con el testimonio de vida, la oración y una sincera amistad, aclarándoles y mostrándoles que la Iglesia los acoge en sus múltiples experiencias y que son Iglesia por el bautismo. Preparar al candidato, si es posible o aconsejable, para vivir la experiencia de manera particular. Esto es lo que hacemos, ¿no? Y esto es
especialmente preparar a la gente cuando este obstáculo para ir a cursillo es salvable. Entonces, pero siempre, ¿cómo se hace esto? Bueno, se hace con nuestra amistad, con nuestro cariño, con ese acompañar que dice el Papa Francisco en este 8º capítulo de Amoris Laetitia, acompañar. Y eso es algo que nosotros hacemos, y algunos lo hacen muy bien en nuestro movimiento. No estar apurados también en el acompañamiento. Este acompañamiento sabemos que son meses y a veces años acompañando a un matrimonio, a 2 personas para que puedan tomar esta decisión de casarse por iglesia. Y allí el obstáculo se remueve naturalmente. También en el tema de precursillo, los lineamientos básicos, hablando del tema de la fragilidad, debe ser tratado caso por caso, con el tiempo suficiente y en común decisión con el secretariado diocesano, con su asesor y con su obispo. Fíjense entonces cómo el tema del discernimiento de estos casos va unido a una charla sincera, a una profundización y a un discernimiento, palabra que también usa el Papa en el capítulo 8 de Amoris Laetitia. Discernir. ¿Con quiénes vamos a discernir? Con nuestro obispo, que es la cabeza de la iglesia en Mendoza, con el asesor, con algunos otros sacerdotes que nos puedan ayudar, especialmente si estamos en lugares donde el sacerdote conoce nuestra actividad y la valora, y con el secretariado, lógicamente también con la escuela y también en los distintos lugares con la coordinadora. Es un tema de discernimiento y el discernimiento lo hacemos entre todos, de manera sinodal, como le gusta decir al Papa Francisco y como nos pide a toda la Iglesia. Sinodal significa caminar juntos. Caminamos juntos y vamos decidiendo juntos qué camino tomar para cada caso en particular. Analizar los tipos de fragilidad que tenemos en el propio movimiento para poder ayudarlos y acompañarlos. Saber entregarlos a Dios sin prejuicios, aceptándolos precisamente por ser elegidos del Señor. Entonces, este tema del discernimiento, para saber qué hacer si invitamos o no invitamos al cursillo, es un discernimiento que lo hacemos en comunidad, lo hacemos en el movimiento, junto con el secretariado, con la escuela, con las coordinadoras y con los sacerdotes, lógicamente con el obispo. En el ámbito del cursillo, nos dice líneas básicas, generar instancias de evaluación desde los secretariados y escuelas, con padrinos y dirigentes, de la vivencia en cursillo y postcursillo de las personas que, hallándose en estas situaciones, vivieron el cursillo, para ayudar a revisar y adecuar el mensaje y las estrategias del movimiento y hacer los ajustes y correcciones más necesarias. Programar en cada diócesis, que así lo decida, reuniones o jornadas para analizar el contenido de los rollos laicos del cursillo y metodología, actividades de los auxiliares, trabajo de pasillo, en las mesas, con el fin de profundizar en estos el tratamiento de la problemática de estos alejados, en relación con sus objetivos y contenidos específicos, haciendo las modificaciones necesarias y elaborando el material y las pautas de acción pertinente. Entonces, un trabajo
de la escuela para el momento del cursillo, de tratar de llegar con este mensaje adaptado a estas personas en condición de fragilidad. Como ya lo estamos haciendo, pero esto hay que programarlo, conversarlo y ayudarnos mutuamente a que en nuestras palabras, en nuestros ejemplos de vida, en nuestros testimonios, esté presente esto de la fragilidad y los tengamos en cuenta a estos hermanos nuestros, lógicamente sin juzgar. No, como dice Jesús, no juzguen y no serán juzgados. Entonces, cuidado con los juicios, para eso tenemos que ser muy delicados y ir revisando lo que vamos a decir y hacer en el cursillo. También en el postcursillo, lineamientos básicos, nos habla de tratar en nuestras escuelas la educación para el amor y el tema de la familia, según Amoris Laetitia, capítulo 4. Educación en el amor, capítulo 4. También en la jornada de metodología y en las reuniones de preparación de los equipos, tratar el tema de los alejados, dándole la importancia que se merecen. Teniendo como fundamento evangélico la parábola de la oveja perdida y la de los trabajadores de la primera hora, acompañar a los alejados que se incorporan al movimiento. Entonces, ¿cuáles son las líneas de acción que como movimiento debemos tratar de incorporar a nuestra vida en este tiempo? Y bajo estas palabras y estas consignas que el Papa Francisco nos pide en Amoris Laetitia. Acciones a realizar. En el precursillo, generar y fomentar actitudes de amistad con las personas en situación de fragilidad. ¿Ven? Eso lo hacemos con todos. Nuestra tarea evangelizadora es dar testimonio en los ambientes y se hace con todos, con todas las personas. Más allá de si vamos después a invitarlos o no a un cursillo. Dios lo dirá, el Espíritu Santo soplará sobre nosotros para en algún momento determinado y bajo la acción, repito, del Espíritu, poder invitar a la persona al cursillo. Pero si no, lo mismo, estamos trabajando como iglesia, estamos trabajando, dando testimonio y anunciando con nuestro ejemplo, con nuestra vida, el amor de Dios sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Dice lineamientos básicos sobre esta tarea de precursillo. Guiar y orientar a las personas que estén en situación de fragilidad reversible para salir de su situación de vulnerabilidad. En otras palabras, lo que intentamos hacer, decíamos recién, intentar que estas personas que no han sabido apreciar o no ha sido el momento de recibir el sacramento del matrimonio, intentar acompañándolos y discerniendo juntos esta posibilidad de recibir el sacramento. Otra cosa muy bonita, dice, presentar al Señor los candidatos y pedir que les dé una mirada justa y sin culpas respecto de la situación que están viviendo. Miren qué bonito es lo que nos contaba una coordinadora, ¿no? Que ponían en la adoración los nombres de las personas que íbamos a precursillar, ¿no? Especialmente tener en cuenta a estas personas, ¿no? Estas en situación de fragilidad, matrimonios que queremos invitar o personas que queremos invitar que sufren están en esta particular vivencia, y primero rezar y, como dice, presentarles estas personas al Señor para que el Señor nos dé
la palabra justa para el hermano, la palabra de aliento, la palabra de fe que ese hermano necesita y que Dios le quiere dar, y lo va a hacer, Dios quiera, a través de nuestras palabras y de nuestro testimonio. También dice Lineamientos, crear vínculos que nos permitan conocer profundamente al precursillado, de modo de brindar una mejor ayuda. Bien, no se puede amar lo que no se conoce, eso lo tenemos claro. Bueno, también, mientras más conozcamos a estas personas en situación de fragilidad, más vamos a poder amarlas, conocerlas para amarlas más y poder anunciarles el Evangelio que tanto necesitan. También nos dice Lineamientos básicos, estudiar el ambiente para conocer y discernir la realidad del precursillado. Estudiar el ambiente también es otra tarea hermosa que el movimiento nos ayuda a realizar. Estudiar el ambiente donde se mueve estas personas en situación de fragilidad para poder llegar mejor con la palabra del Señor hacia su corazón. La fragilidad en el cursillo, nos dice Lineamientos básicos. Preparar a nuestros dirigentes para que sepan acompañar las situaciones de fragilidad con nuevas miradas y actitudes. Ya nos hemos encontrado años atrás con estos hermanos, que cada vez son más las personas que vienen en situaciones de fragilidad. No solo estoy pensando en personas que todavía no se han casado por iglesia, tampoco en las situaciones de divorciados y vuelto a unir, sino que estoy pensando en la fragilidad humana, en la fragilidad de muchas mujeres, de muchos hermanos que están separados momentáneamente, que no saben qué hacer con sus vidas y han ido a cursillo. Fíjense cómo entonces nuestra mirada, nuestra atención en el cursillo tiene que estar puesta en ellos, ¿no? Siendo muy delicados en el trato, en nuestras palabras, en nuestros ejemplos, en nuestros rollos, para intentar hacer llegar este mensaje de Jesús a estos hermanos. Orientar a las personas en situación de fragilidad para que, si es posible, regularicen su situación de vida. Importante. Ya con el testimonio creo que estamos haciendo bastante, pero bueno, una palabra por allí, una respuesta por allí, bien dada de parte del asesor, de parte del director espiritual de cursillo y de parte de ustedes, los laicos que están trabajando en el cursillo, puede ser de mucha utilidad. También dice los lineamientos básicos, integrar en los rollos los testimonios de fragilidad. Interesante. Integrar en los rollos testimonios de fragilidad. También dice poner en práctica el estudio permanente realizado en las escuelas con respecto a la acogida del otro. Bueno, eso es lo que intentamos hacer, abrir el corazón y recibirlos tal cual son a los hermanos, sin presionarlos. Fíjense cómo insistimos nosotros, no presionar para que todos se confiesen, ¿no? Celebrar el sacramento de la reconciliación en el cursillo es un acto libre y debe seguir siendo libre. Entonces, aconsejamos, motivamos, pero nunca presionamos para que se confiesen. Entonces, con esa delicadeza, ¿no? Con la delicadeza propia de los cursillistas que, valorando la libertad de cada uno,
intentamos hacer llegar la gracia de Dios a esos corazones. Dice lineamientos, crear clima fraterno para que todos se descubran amados por Dios, hermanos de Jesús y templos del Espíritu Santo. Y luego, por último, dice establecer una metodología de seguimiento para situaciones de fragilidad a través de la escuela y las reuniones de grupo. ¿Ven? Ya en el mismo cursillo estamos pensando en cómo vamos a acompañar a estos hermanos, cómo va a ser el poscursillo de estos hermanos en situación de fragilidad. Fragilidad y poscursillo. Establecer una metodología de seguimiento para situaciones de fragilidad a través de la escuela y de las reuniones de grupo. Eso ya lo hemos hablado, pero bueno, hay que seguir elaborando esto, ¿no? ¿Cómo vamos a acompañar estas situaciones? Buscar medios para que todos los cursillistas comprendan la importancia del llenado correcto de las fichas. Eso ya es de siempre, pero lo vuelve a poner aquí, lineamientos básicos. Tomemos todos los recaudos para el llenado correcto de las fichas. Y el llenado correcto de las fichas y el más hermoso es cuando conocemos muy bien a aquel que hemos precursillado. Aquel matrimonio, aquella persona, que porque la conocemos bien, vamos nosotros llenando verazmente esas fichas que van a ser de mucha utilidad para el cursillo. Promover desde la oración el acompañamiento de las personas que viven en situación de fragilidad para mejorar progresivamente nuestra propia sensibilidad frente a estos casos, ¿no? Sensibilidad. Empatía es la palabra que usamos mucho también para hablar de siendo empáticos con las personas que sufren esta fragilidad, acompañarlos, aconsejarlos, estar presentes en el cuarto día de estas personas, de estos matrimonios. Acompañar y promover la cercanía para evitar el peligro de su autoexclusión, promoviendo los medios de perseverancia del movimiento. Lógicamente, después de haber precursillado a una persona o a un matrimonio y habiendo llevado a cursillo, también tenemos que seguir en este camino de acompañarlos para que ellos puedan decidir el camino y no ya solos, sino que estas personas o estos matrimonios puedan decidir junto con nosotros y en el movimiento su camino a seguir y no se sientan autoexcluidos y se alejen de nosotros por algunas situaciones que ven y por la falta de acompañamiento. Motivar, dice por último, la formación de grupos por motivos diversos para mejorar los niveles de integración a la comunidad. En esto, hay que ser creativos. Fíjense que esto no es fácil. Se trata, como dice el Papa en el capítulo 8, de acompañar a estos hermanos nuestros en estas fragilidades. Se trata de discernir juntos cuál es el camino, el que nos ayuda a discernir fundamentalmente el Espíritu Santo, a través también de nuestro obispo, de los asesores, de la misma escuela, de nuestros dirigentes con más rodaje y fundamentalmente con nuestro cariño, comprensión y apertura. Entonces, acompañar, discernir e integrar, termina diciendo el Papa, ¿no? Integrarlos a la comunidad, a una comunidad iglesia que intenta reunir a todos sus hijos, que sus hijos no se sientan excluidos de esta iglesia por estas situaciones de fragilidad. También reunir a estos hermanos en el movimiento
para que no se sientan excluidos del amor de Dios. Entonces, esto que nos pide el Papa, bueno, lo vamos trabajando. Fíjense cómo despacio y de a poco vamos abriendo el camino para que estas personas puedan integrar nuestro movimiento, lógicamente haciendo un discernimiento que es fundamental para que el que vaya a cursillo cumpla y se sienta hermosamente recibido y se sienta útil y llamado por Dios a trabajar desde el movimiento y desde ese hombre nuevo que Dios le regala a través de la gracia para el bien de la Iglesia, para el bien de la humanidad y para la construcción del reino. Bueno, el Papa nos abre el panorama y bueno, en eso estamos, que esta pandemia y este recluimiento en nuestras casas nos ayude a reflexionar, a pensar, a rezar mucho y a poner a todos estos hermanos que estamos precursillando en el corazón de Jesús, para que sea Él el que nos ayude a discernir como un movimiento, como iglesia, que debemos proponerle a ellos. Que el Señor nos reciba, nos acoja nuestras oraciones y nos dé la sabiduría para poder seguir caminando en estos tiempos de discernimiento comunitario sobre el quehacer de la Iglesia y el quehacer de nuestro movimiento. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.